escuchar de la manera que Él quiere su palabra. Amado Señor y Dios eterno, oramos a ti, Dios, dándote gracias por el día, gracias por la vida, gracias Señor por la salud, por poder estar acá hoy. Gracias por este lugar que puedes o que podemos nosotros, Señor, recibir de ti y de esta forma reunirnos como la iglesia que somos en ti, Señor. Oramos rogándote, Dios, que perdones nuestro pecado, que perdones nuestra maldad, que perdones las cosas que hemos hecho y que te han ofendido durante nuestra semana, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener esa comunión y esa relación contigo todo el tiempo de la manera que tú quieres. Y ayúdanos, Señor, en este momento a tener la mente y el corazón dispuesto a oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra transforme, cambie y nos guíe como debe ser. Señor, descansamos en ti, descansamos en tu poder y descansamos en tus promesas. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar durante este mes una serie diferente de estudios que venimos o que pensamos a tratar. Estuvimos hablando y el pastor nos estuvo hablando durante los meses anteriores, ¿recuerdan de qué? Las responsabilidades o los deberes en la iglesia, y vimos varios de ellos, responsabilidades y deberes muy importantes que nos ayudan a entender nuestro propósito en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, sino que deben ser responsabilidades que debemos llevar en muchos más ámbitos. Pasando el tema y empezando una nueva serie, un nuevo mes, un mes diferente. Estamos empezando el mes de mayo, hace 8 días tuvimos el tiempo de la cena y empezamos esta serie de predicaciones entonces desde el día de hoy. Y justamente como decía el pastor, en un día en el que para muchos realmente es un día especial. Y aprovecho para felicitar a todas aquellas madres que están acá, si bien, como dice el pastor, no deberíamos tener una preferencia por un solo día, ni seguir la corriente del mundo en cuanto a tanto bombardeo de ciertos temas, pero sí es importante que no se nos vuelva eso tampoco una excusa para nunca mostrarle el cariño y el respeto y todo lo que se merecen las madres, ¿verdad? Entonces, en un mes en el que la gente hoy está celebrando, ¿qué? El Día de la Madre, como decía el pastor, en muchos lugares, quizá es el único día que muchos sacan para tener un tema o una situación o una reunión familiar. El tema que vamos a hablar es un tema que tiene que ver con Dios y con nosotros, pero tiene que ver primeramente con Dios. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es perfecto, sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios tiene toda la sabiduría que podamos imaginarnos, toda está contemplada en Él. ¿Quién le puede enseñar algo a Dios? ¿O quién le puede decir a Dios que algo le quedó mal? ¿O quién le puede dar consejo a Dios, como dice también la palabra? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Creemos y confiamos en esa sabiduría y en ese conocimiento perfecto de Dios. Y Dios, como ser sabio y perfecto, ha diseñado algo que para nosotros también debería ser importante. Ahora bien, nosotros deberíamos amar lo que Dios ama y deberíamos darle importancia a lo que Dios le da importancia. Y justamente es el tema del que vamos a hablar, porque muchas veces no le damos o no tenemos la importancia que debemos darle a la situación, y lo que vamos a hablar es acerca de la familia. La familia es muy importante y es importante para Dios porque vemos que quien diseñó, quien creó, quien fundó la familia es Dios mismo. Pero lastimosamente nosotros vivimos en una situación, en unas décadas o en una manera de vivir en este mundo en el cual la familia está pasando a un segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Hoy en día la familia no tiene la importancia ni la relevancia que ha tenido en otras partes o en otros momentos. Y mucho menos la familia está teniendo la importancia que tiene en la palabra de Dios. Para poder tener, entender y asumir la importancia que tiene la familia, es necesario que nosotros entendamos el rol que cada uno de nosotros tiene en medio de la familia, porque es uno de los problemas y de las situaciones que más se está presentando hoy en día. No llevar a cabo el rol que todos tenemos, y todos tenemos un rol, una función o un lugar dentro de una familia. La familia, vamos a ver, que es la base no solo de la sociedad sino de la iglesia, y que esto es con un propósito específico dado por Dios. Así que lo que quiero, hermanos, que veamos es lo que Dios dice en cuanto a la fundación de la familia. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 6. Evangelio de Marcos, o según Marcos, Evangelio capítulo 10, y vamos a irnos ubicando allí en el versículo 6.
Y si bien esta escena está en los evangelios y nos narra los acontecimientos con el Señor Jesucristo y nos narra lo que estaba pasando alrededor de su ministerio, de lo que él hablaba y enseñaba, y nos muestra cómo unos fariseos quisieron tentarle y quisieron hacerle una pregunta con el simple ánimo de tentarle, de probarlo y de quizá hacerlo ver mal ante el pueblo judío. En medio de esta situación, ellos le preguntaban al Señor Jesucristo si era lícito o no que hubiese una separación, un divorcio. A lo cual el Señor responde en el versículo 6 en adelante, en el cual vamos a leer, centrándonos no en el tema que está hablando allí, sino en lo que nos dice y el contexto histórico al que nos va a enviar. Así que en el versículo 6 dice, y respondiendo el Señor: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo en medio de esta situación lo que hace es llevarlos históricamente ¿a dónde? A Génesis, al principio de la creación. Pero no solo al principio de la creación, sino al principio exactamente del matrimonio. Y de esa misma manera, al principio de la familia. La unión del matrimonio es el inicio de una familia. Y entendemos por familia no solamente un grupo, sino dos personas que empiezan una vida. Cuando usted y yo, cuando cualquier pareja tomamos y decidimos llegar al matrimonio, en ese momento dimos el paso de empezar una familia. Y esa familia fue diseñada por Dios. Y aquí el Señor Jesucristo los envía a Génesis, donde vamos a ir también nosotros. Y vamos a ver allí en Génesis 2. Génesis 2, versículo 18. Entendiendo entonces, hermanos, que el creador, diseñador y fundador de la familia, obviamente del matrimonio para darle inicio a una familia, es Dios mismo. Es parte del diseño de Dios para la humanidad y es parte del diseño de Dios para cada ser humano. Es parte del diseño de Dios para el plan que Él tenía en la creación y es parte de lo que Él hizo, pero entendemos, creemos y confiamos en que Dios todo lo hace con un propósito. Dios simplemente no quiso que el hombre viviera en familia como porque quizá era más fácil contarnos por grupitos o porque quizá el Señor quería vernos a ver qué experimento pasaba, sino que en su sabiduría, en su inteligencia y en su omnisciencia entendía y veía que era la manera en la cual usted y yo necesitábamos desarrollarnos. Entonces dice allí en el versículo 18 del capítulo 2 del Génesis, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que el Señor está llevando a cabo la creación, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno, todo lo que Dios creó fue perfecto. Pero entonces hay un momento en el que dice que vio Dios que no era bueno que el hombre está solo. O sea que hubo algo malo en la creación de Dios. O sea que algo le estaba quedando mal. No, claro que no, porque nos narra, o este capítulo 2 es un resumen o una narración específica del capítulo 1, en el cual ya nos dijo que creó Dios al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Así que Él creó y la creación se culmina con la creación del hombre y de la mujer. Pero el Señor nos deja ver aquí en este versículo un alto en medio de esa creación. Y dice que Dios vio al hombre y entendió, o Dios sabía con su sabiduría, que no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios, que nos conoce, que nos crea, ve que no vamos a vivir de la manera correcta si estamos solos. Así que Él diseña que nosotros vengamos en medio de una familia. Y Él da a la esposa a Adán para que den el inicio a la primer familia y así la entrada a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solamente creó de esta forma, sino que Dios enseña a través de lo que dice y de lo que hace. Y Dios va a hacer algo acá para que Adán también pueda entender y comprender. Dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que él viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán
no se ayuda idónea para él. Así que hay un momento en la creación, cuando no se ha culminado la creación, en el que Adán nos muestra que tiene conciencia y está ya creado delante de Dios. Y Dios le da una tarea específica. Y la tarea es que él le empiece a poner nombre ¿a qué? A todos los animales. Y en medio de esta tarea o al final de esta tarea es cuando nos dice, mas no se halló ayuda idónea para él. O sea que podemos entender que Adán experimentó en algún momento la soledad humana, porque la soledad en la relación con Dios no la tuvo. Él tenía una relación perfecta con Dios. Fue un hombre creado en perfección, no había pecado en él y podía disfrutar de esa relación perfecta con Dios. Pero llega el momento en que él está haciendo la tarea que Dios le encomienda, está mirando los animales, les está poniendo el nombre, pero seguramente este texto está allí para que entendamos la situación de Adán al darse cuenta que aún los animales estaban como por parejas, pero para él no se hallaba ayuda idónea. Adán experimenta o siente la necesidad de tener una persona, un complemento, y luego entonces es cuando viene el versículo 21 que nos dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que él experimenta esa situación de estar solo, de no tener una ayuda idónea, de ver los animales y aún el resto de la creación de Dios en parejas y quizá todos en cierta forma, pero él se sentía incompleto en ese momento. Dios lo hace caer en un sueño profundo y dice que de su costilla hace ahora a una mujer. Y dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que Adán pasa de la soledad a la compañía. Y allí es donde encontramos entonces la perfección de la creación de Dios. Y allí es cuando el Señor termina su creación del sexto día y nos dice entonces que al séptimo día ¿qué? Descansó. Pero el Señor culmina la creación cuando ha hecho también a la mujer de la costilla del hombre. Y el Señor de esta manera le ayuda a entender a Adán la importancia, la necesidad y la diferencia de estar solo a estar en una relación personal con la mujer que Dios le ha dado. Y este es el comienzo y el inicio de la primera familia sobre la tierra. Dios quiere y quiso que fuera de esta manera. Dios desde la eternidad sabía la manera en la cual lo iba a hacer y desde la eternidad sabía que era lo mejor para que cada ser humano viviera, se relacionara y empezara así. Ahora, seamos conscientes y realistas de algo. Es una realidad que es en la familia y en el seno del hogar donde nosotros empezamos a experimentar y aprender muchas situaciones de la manera que relacional. Es en medio de la familia donde quizá empezamos a experimentar el amor por primera vez, el amor que quizá el niño siente por sus padres o el hijo siente por la madre. Esas situaciones empiezan a ser evidentes y a vivenciarse en medio de la familia. Es en la familia cuando empezamos también a aprender y a entender lo que se llama o lo que es compartir. Y es en medio de la familia que empezamos también a trabajar en equipo, sea o no obligados, porque como niños siempre necesitaremos la instrucción de los padres, pero es en el seno de la familia donde se empiezan a llevar a cabo estas diferentes tareas o esta preparación. Es en la familia donde aprendemos dependencia. Es en la familia donde aprendemos la necesidad de estar allí y de poder dar una palabra de ánimo y también la necesidad de recibir una palabra de ánimo. Y es en el seno de la familia donde aprendemos que un padre se encarga de situaciones y que una madre está siempre prestando su corazón para el hogar. Y todas estas enseñanzas definitivamente de una u otra manera nos van a llevar a entender y a conocer un poco más el plan de Dios, porque esto de la familia fue diseñado por Dios. Ahora, la familia no solo fue diseñada por Dios para ayudarnos a enseñar y aprender lo que es el vivir diario, sino que el Señor también tiene un propósito con la familia. Y es uno de los propósitos importantes que la familia sea un impacto ¿en dónde?
todo lugar. Veamos ahí mismo en Génesis 1, versículo 28, vamos a regresar al capítulo 1 del Génesis, en el cual nos está hablando también del momento de la creación del hombre y de la mujer, y lo que dice Dios y la diferencia que hace el Señor con respecto a todo lo que demás ha creado. Y en el versículo 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero quiero llamar nuestra atención a lo primero que está diciendo. Y bendijo Dios y les dijo que fructificad y multiplicaos. ¿Qué entendemos nosotros por fructificar? ¿Qué entendemos o qué creemos que es lo que Dios le estaba diciendo en este mandato al hombre y a la mujer acerca de fructificar? Normalmente podríamos llegar a pensar o a creer que es el mandato de que se procreen, ¿verdad? De que den ese fruto del vientre, podríamos llegar a verlo. Pero vea que no, porque le está diciendo fructificad y multiplicaos. Así que la tarea de tener hijos es la que está marcando bajo la palabra multiplicados. Pero lo que Dios quiso con la familia y con la primer familia, el primer matrimonio, es que dieran ¿qué? Fruto. Es necesario que la familia empiece a ¿qué? A fructificar para luego multiplicarse. Parece que lo entendimos totalmente al revés, porque generalmente primero nos multiplicamos, cometemos una cantidad de errores, después de que estamos en lo más bajo, llegamos a los pies del Señor y ahí sí es que empezamos quizá a dar ese fruto. Pero el orden del Señor es que la familia empiece a fructificar, y es imposible que alguien pueda dar fruto si no está unido ¿a qué? Juan capítulo 15, a la vid verdadera. Si vosotros estáis en mí y yo en ustedes, entonces llevaréis ¿qué? Mucho fruto, pero apartados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo funda la familia, crea la familia y tiene el objetivo de que la familia fructifique, de que la familia dé frutos, de que la familia muestre a Cristo, porque el verdadero fruto es mostrar ¿a quién? A Cristo. La familia es el ente más importante en la sociedad y obviamente es el ente más importante en una iglesia, porque la familia es el mayor componente en las iglesias o en la iglesia del Señor Jesucristo, y es el mayor componente en medio de una sociedad. Pero la familia fue puesta allí ¿para qué? Para dar fruto, para impactar, para mostrar realmente a Dios, a Cristo y lo que Él está haciendo. Lamentablemente nos hemos alejado, si bien se ha alejado bastante la sociedad, de este mandato del Señor y del entender lo que es dar fruto. Y la familia se forma y vive, pero con unos pensamientos e ideales muy diferentes a lo que Dios dice en su palabra. Y la familia empieza a formarse y empieza a desarrollarse, pero queriendo hacer y satisfacer cada uno sus propios deseos. Y vemos familias que cada uno está tratando de llevar a cabo lo que bien le parece, pero lejos de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, en tercer lugar, la familia, en primer lugar dijimos, es fundada y creada por Dios. En segundo lugar, tiene un propósito que es dar fruto. Pero en tercer lugar, tenemos que ser conscientes también de que la familia tiene un enemigo real y vigente. Y la familia es un objetivo, podríamos decir, militar ¿de quién? Satanás. También nos lo muestra el Génesis. Inmediatamente aparece en el capítulo 3 Satanás queriendo traer y introducir el pecado en el hogar y en el mundo. Y de esta manera ha sido traspasado a todos nosotros. Y todos nuestros hogares aparecen por el pecado, separados de la manera inicial con que Dios hizo este propósito. Ahora, el mundo que es dominado por Satanás, de acuerdo a la palabra, es uno de los principales contraatacantes de la familia. La familia está siendo bombardeada día por día de muchas maneras. Satanás no solo quiere dañar a los integrantes de cada familia con diferentes situaciones, sino que quiere desdibujar el mismo concepto de la familia. Y vemos tantos ataques que hay o tantas situaciones que quieren dañar la familia en el mundo. El tema del alcoholismo es algo que está dañando muchos hogares. Hay padres y también hijos
que están viviendo situaciones diferentes y que cuando este flagelo entra a un hogar, es un hogar que empieza a vivir en destrucción, es un hogar que empieza a llenarse de problemas. Cuando un padre vive en la situación del alcoholismo, cuando el padre lo único que hace es tomar todo lo que tiene para poder ir y dejarlo en una tienda y empezar a embriagarse y de esta manera afectar de una manera tan grande nuestra familia. Vea, vivimos en una sociedad en la cual más del 50% de los hogares son afectados por el flagelo del alcoholismo. Normalmente pensamos en las drogas y decimos las drogas son terribles, y bien verdad lo son, pero ¿sabe qué? El alcohol ahora pasa de agache. Ahora el alcohol, pues bueno, si comparamos a un borrachito con un drogadicto, pues el borrachito sale bien librado. Pero ¿sabe qué le hace más daño a la familia? El borrachito, porque son más el número de familias que tienen problemas por parte del alcoholismo. Y esto es algo que está afectando a la familia, es algo que afecta a la persona, al ser humano, a cada quien en lo relacional y personal, pero esto hace un daño tremendo en la familia. ¿Cuántas familias han vivido tremendas desgracias por culpa del alcohol? Por culpa de un miembro de su familia que tiene problemas con el alcohol, que es un alcohólico, que es un borracho. ¿Y qué pasa cuando esto llega aún a los hijos? Empieza el alcohol a introducirse de una manera tan social y todos los jóvenes que van a las universidades o a los institutos saben y entienden muy bien que el primer negocio que se encuentra cerca a la universidad o el que más van a frecuentar es un bar, y es allí donde va a pasar y va a haber el tomador social. Y la influencia en la juventud es que tomar no le hace ningún daño, es pasar un buen momento y es disfrutar supuestamente de algo chévere o de algo agradable. Pero nada más mentiroso que eso, porque una vez que la persona ha caído y ha empezado y ha seguido este tema del alcohol, empieza a soltar cualquier responsabilidad y empieza también a tener problemas dentro de la misma familia. ¿Cuál es el problema y el dolor de una madre o de un padre cuando ve que su hijo está sumido en una situación como el alcohol? Y si luego hablamos de la situación anterior que estábamos nombrando, el tema de las drogas. El tema de las drogas hace más daño. Decíamos, el tema del alcohol en mayor número lo practican. Y aunque las personas con problemas de drogadicción, quizá en un índice puede ser menor comparado con el alcohol, esto está destruyendo vidas. Las drogas destruyen vidas. Y si destruyen vidas, ¿qué más destruyen? Familias, porque cada vida que está siendo destruida es una vida que pertenece a una familia. Y hay jóvenes metidos en la drogadicción, presos de esta situación, que quieren salir pero no pueden hacerlo. Otros disfrutan lo que hacen y no quieren salir de eso. Pero sea cual sea la situación, es un problema que afecta a un hogar, a una familia. Es un problema que destruye, porque ¿cómo cree usted, si lo ha vivido, si lo conoce y si seguramente algunos lo han experimentado, que en el hogar haya alguien que consuma drogas? Esto pone a toda la familia en una situación bastante difícil. Más bombardeos del mundo con el propósito de destruir ¿qué? La familia. La situación y la idea de la liberación femenina. Una idea que empezó a promoverse alrededor de los años 50 y 60, una idea que al parecer entró muy bien en la sociedad, pero una idea que se ha venido promulgando y que hoy en día ya no es una idea, sino que básicamente es un modo de vida. Y es un modo de vida que ha afectado la familia grandemente, porque la liberación femenina no lleva a la mujer a pensar y actuar de una manera libre, sino que la liberación femenina lleva a la mujer a vivir de una manera en esclavitud de la tendencia de lo que es el mundo. Esa es la tal liberación femenina. La liberación femenina no es libérate, sé libre y vive una verdadera libertad, mujer. No, la verdadera liberación femenina es esclavízate de la tendencia del mundo, esclavízate de lo que el mundo dice, esclavízate de cada situación, gusto y manera que el mundo quiere darle a cada quien. Y esto también destruye hogares, daña matrimonios, destruye familias. Y esta es aún mucho más sutil, porque hemos dejado que esta idea quizá penetre muchos hogares, muchas familias, y se transmita de mamá a hija, y se transmita de generación a generación. Y quizá mamás dándole el buen consejo para el matrimonio a la hija le dicen, yo veré, no vaya a ser bobita,
No es que usted vaya a ser allá la bobita de su casa, no señora, usted tiene que ser, y le da una cantidad de consejos que provienen de la tal ideología de liberación femenina, en la cual quieren poner a la mujer en contra de Dios, primeramente de lo que la palabra dice, pero entrar a formar un matrimonio que es la entidad fundada por Dios, ya con una prevención y como si eso fuera algo que negativo. El mundo nos ataca de muchas maneras y serían horas y horas si numeráramos cada una de esas influencias y tendencias. Pero para terminar hablando, ¿qué tal a nosotros los hombres con el tema y con la influencia y el bombardeo de la sensualidad y sexualidad que se quiere vender? Ahora, esta idea no es solo para nosotros los hombres, porque también las mujeres son expuestas diariamente y continuamente al bombardeo de la sensualidad, de la sexualidad y de todo esto que quiere llevar nuestra mente a pensar, como estamos viendo en las escuelas dominicales, de una manera que carnal. Este bombardeo es para nosotros constante y diario, y son muchos los hogares que se están dañando y las familias que están siendo destruidas por causa del adulterio, por causa de que el esposo puede llegar a tener una situación, una relación, una escapadita o una aventura, y en una sociedad en la cual se enseña y se dice que esto es normal. Es más, el hombre que no lo hace, ese es un completo tonto. ¿Cómo va a ser tan tonto, de no llegar a aprovechar un papayazo? Es lo que se escucha en los ámbitos seculares. ¿Y cómo va a ser más varón y más hombre? Entre más aventuras tenga y le es fiel a su esposa, eso ya está pasado de moda. ¿Usted en serio no tiene otra persona? Y preguntan, ¿y si entonces una mujer viene y se le insinúa a usted, no hace nada? Y les parece imposible creer que haya un modo de vivir diferente. ¿Y saben por qué al mundo y al ámbito secular esto le parece imposible? Porque es la influencia tan grande que se ha dado hoy en la cultura que hemos sido creados, en la cual no hay fidelidad en el matrimonio, porque no hay un concepto real de familia, porque las personas no tienen un valor bíblico de lo que es la familia y menos el matrimonio. Y ese pensamiento se ha transmitido culturalmente y nosotros venimos a ser víctimas de eso. Más gloria al Señor Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha presentado el Evangelio, que nos ha transformado de muerte a vida y ahora nos ha hecho nuevas criaturas y nos da la posibilidad de entender primeramente la manera en la que estábamos viviendo y de entender que hay una vida distinta en medio de Cristo y que podemos vivir de una manera diferente. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, veamos y practiquemos, que podamos tener un hogar distinto a lo que la sociedad y el mundo manifiesta y enseña. Pero la única manera de hacerlo es por medio de Cristo y del poder de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Entonces la familia debe tener un impacto que no está teniendo porque está siendo atacada de una manera grande. Y hablamos de algunos de esos ataques, pero quiero terminar, hermanos, viendo todos una historia bastante dolorosa que se encuentra en Josué capítulo 7. Una historia que quizá muchos, si no la mayoría o todos, la conocen bien. Josué capítulo 7. Bueno, el libro de Josué, libro histórico, libro importante, libro que nos habla las victorias que obtuvo el pueblo de Israel. Y es un libro de victoria realmente. Si miramos el libro de Josué y vamos mirando y vamos leyendo, vemos cada victoria y el énfasis está en las victorias y en el cumplimiento de la promesa de Dios con entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel. Y ellos iban ganando victoria a victoria, paso a paso, iban obteniendo las tierras, iban dominando todo lo que Dios les había prometido. Y justamente cuando ya han empezado esos pasos de victoria, ya han empezado ese ascender en medio de la tierra prometida y vienen de una gran victoria y vienen felices y vienen contentos de lo que está pasando, llega una situación que cambia todo el panorama en el capítulo 7. Y es la situación que se vive allí en medio de una batalla. Y van a la batalla con un pequeño pueblo, el pueblo de Ai. Un pueblo que no era tan numeroso como el que acababan de derrotar, pero un pueblo que los derrotó a ellos. Y allí cambió todo el panorama. Pasaron de ser victoriosos y estar felices en un momento a estar asustados, pensativos,
y queriendo incluso devolverse pensando lo que les iba a pasar. Pero hubo una razón, y es la razón en la que se centra la palabra, por la cual en ese momento no pudieron ver la victoria. Y es la razón por la que alguien que hacía parte de este pueblo, una familia específicamente, había hecho algo que iba en contra de lo que Dios había dicho. Y vea cómo esto afectó a la sociedad, a la congregación y a la vida de cada uno de ellos. Leamos lo que dice allí en algunos de los versículos. Vamos a leer capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, un pecado consciente en cuanto al anatema, porque Acán, el hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Yo les había dicho claramente que a cada pueblo que conquistaran, o en específico de este, no tomaran nada de lo que pertenecía a ese pueblo, sino que todo debía ser ¿qué? Sacrificado y consagrado a Dios. Todas esas cosas debían ser sacrificadas, consagradas a Dios, que es lo que nos dice la palabra anatema, y ellos deberían haberlo hecho. Pero dice que hubo allí un problema porque hubo un hombre, pero nos marca su familia, su genealogía, y dice de dónde era y quién era y de dónde estaba, y él hizo lo contrario a lo que Dios había dicho. ¿Y qué pasó? Dice versículo 2. Vino entonces la derrota, dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Ai. Volviendo a Josué le dijeron: no necesita subir todo el pueblo, sino que suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Así que en cierta manera era una realidad que eran pocos, y era una realidad que no necesitaban tantos hombres, y seguramente los hubieran derrotado, a no ser por la situación que estaba pasando. Luego dice el versículo 5: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y aquí es la situación que estábamos hablando, de la victoria a la derrota, de tener un corazón feliz, agradecido y contento de lo que Dios está haciendo. En un solo momento o por una sola batalla pasaron a estar en una situación totalmente distinta, a estar en tristeza y aún arrepintiéndose o reclamándole a Dios de por qué había pasado esta situación. Pero esta derrota tenía un porqué, que fue el que ya nos dijo en el primer versículo. Esta derrota tenía una causa, y esta derrota tenía una causa que Dios quería sacar al descubierto. Dice el versículo 10: y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido, y aún no lo han guardado, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios le muestra a Josué que han hecho mal y que alguien ha hecho lo contrario a lo que Dios ha dicho, y aún dice que ha tomado el anatema, han robado, han mentido y aún lo han guardado en medio de sus pertenencias. Así que obviamente la actitud que va a tomar Josué, la que Dios le dice en el versículo 13, le dice: levántate, santifica al pueblo y di: el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Como soy nuevo, pregunto, pastor, ¿el timbre es porque falta media hora? ¿No? Bueno, el anatema que está en medio de vosotros. Volvemos al versículo 14, dice:
os acercaréis pues de mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Obviamente, este fue el mandato de Dios, y el mandato es identificar la situación de pecado que se está viviendo, e identificar las personas y la familia a la cual desarrolló esta clase de pecado. Pero lo que quiero que veamos es cómo el pecado de este hombre no solo es el pecado de un hombre, porque en el desarrollo y en el final de esta historia vemos que ¿quién padeció las consecuencias de esto? Toda la familia. Leamos ya al final el versículo 24. Después de tomar a esta familia, dice, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto. Entonces Josué tomó el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Yo creo que es una de las historias impactantes que uno puede leer en este libro, porque como decía hace un momento, aunque es un libro de victoria y nos muestra las victorias de Israel, llega el momento en que nos muestra una situación tan dolorosa como esta, pero la muestra en el momento indicado y en el momento adecuado, porque era necesario que saliera a la luz ese pecado, y era necesario que ese pecado fuera removido, y era necesario que el pueblo entendiera la santidad de Dios y la importancia de la obediencia a Dios para continuar viviendo en medio de las victorias. Pero lo que quiero que veamos de una manera personal es el valor que este hombre le dio a otras cosas más que a su propia familia. Esta familia fue muerta y uno podría decir: qué injusticia, el que hizo esto fue Acán. O sea que Dios es injusto, o sea que nuestro Dios comete alguna clase de injusticia. Si hay alguien justo en el universo es Dios. Seguramente, y de acuerdo a los textos históricos y de la época hablo de usos y costumbres, al enterrar él todas estas riquezas en medio de su tienda, está hablando de que fue algo visto por su familia. Culturalmente su familia se tuvo que dar cuenta de esta situación, pero su familia, ¿qué hizo? Se quedó callada. Su familia no dio aviso de lo que este hombre estaba haciendo. Y esta familia entonces le dio más valor a lo que Dios había dicho que desecharan. Lo que Dios había dicho: ni lo toquen, deséchenlo, sacrifíquenlo. Eso fue lo que él tomó y ocultó en medio de su hogar, y le dio más valor a este tema o a estas cosas, que a la larga lo llevaron ¿a qué? A perder todo lo que realmente tenía. ¿Qué cosas de valor nosotros estamos guardando o conservando del mundo? ¿Qué cosas que sabemos que Dios dice que no las debemos tener, nosotros las seguimos teniendo? ¿Qué cosas que la palabra dice que las quitemos, que las consagremos, que las entreguemos a Dios, nosotros seguimos guardándolas allá, guardándolas en nuestra casa, en nuestra familia, en el seno del hogar? Y aún la misma familia lo conoce, lo sabe y no dice nada. Es cuando empezamos a no darle el valor a la familia, el valor que Dios dice que le demos. Y podemos terminar como Acán. No apedreados, porque es una aplicación de la ley antigua, pero sí apartados de la comunión con Dios, apartados del privilegio de vivir en esas victorias que iba a experimentar este pueblo. Y si nosotros queremos experimentar victorias, y victorias hablo del día a día, de poder obedecer la voluntad de Dios y de sentir el gozo que solo da la obediencia a la palabra de Dios, entonces tenemos que tratar de obedecer a Dios en cuanto a lo que nos dice, y debemos darle más importancia a lo que dice Dios que a lo que dice el mundo, y debemos ver a nuestra familia con ese valor que Dios quiere que la veamos, porque si nosotros tenemos por más valor otras cosas por encima que nuestra familia,
hermanos, no estamos entendiendo el concepto de familia de acuerdo a lo que Dios dice. La invitación con la que quiero terminar es a que nos concienticemos cada uno, sean jóvenes, sean mujeres, sean esposos, pero cada uno tenemos un rol en la familia y un rol que, si el Señor lo permite, próximamente vamos a empezar a entender o aprender el rol de cada quien y el aporte que cada quien debemos hacer en nuestra casa. Pero eso no va a empezar si nosotros no le damos el valor a la familia, el valor que Dios le da y que Dios quiere que tengamos. Y termino con algo diciendo, si usted aún no pertenece a la familia más importante, que es la familia de Dios, que es la familia de Cristo, porque en Él toma el nombre toda familia en la tierra y en los cielos, toda familia terrenal y toda familia que se forma de una manera espiritual y celestial. Y si aún no es parte de la familia de Cristo, si aún no ha creído en el Señor Jesucristo, va a ser imposible que podamos entonces tomar en cuenta las enseñanzas para tener una familia de la manera que Dios dice. A la primera familia que necesitamos pertenecer de una manera urgente es a la de Cristo. Si ya pertenecemos a ella, y espero que así sea, entonces necesitamos que esa familia glorifique al Señor como Él dice. Y vamos a terminar en una oración, mis hermanos. Amado Señor y Dios eterno, queremos agradecerte por el tiempo que nos concedes, el privilegio de un día como hoy, estar en familia, Señor, estar reunidos, estar con tu palabra, estar instruyéndonos, Señor, de lo que tú dices. Y rogamos, Señor, también que nos ayudes a permanecer y a entender con un concepto claro, Dios, de lo que es la familia. Tú, Señor, amas la familia, amas los hogares, amas los matrimonios y quieres, Señor, que la familia sea un lugar o un sitio de impacto para la sociedad, para el mundo, Señor, y para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener familias donde te glorifiquemos. Ayúdanos, Señor, a entender que es desde allí donde tenemos que empezar a mostrarte a ti, Señor. Y ayúdanos, Dios, a apartarnos de toda la contaminación y a todas las cosas que el mundo ofrece para apartarnos del verdadero propósito en la familia. Señor, ayúdanos porque necesitamos de ti, porque somos débiles y porque sin ti no lo podemos hacer. Rogamos y pedimos esto, Señor, porque confiamos en tus promesas, en tu amor, en tu poder y porque creemos que tú eres nuestro Padre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano Miguel. Dios bendiga su palabra y que Dios nos siga instruyendo. Obediencia, mis amados. Eso le dijo David a Salomón, ¿no? Dijo, esfuérzate y sé hombre. ¿Y cómo somos hombres? Si obedecemos a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, te puede encontrar ahí el buen consejo que Dios dio a través de David a su hijo Salomón. Entonces Dios bendiga a mis amados hermanos, tocando un tema importante. Y para poner punto final a este tiempo, pues también tenemos una especial invitación. Entonces voy a, ojos abiertos, oídos despiertos, no se afane, que de pronto ahorita dicen, apúrenle que ya me van a servir el almuerzo de Día de Madre. Espere. Hermano Miguel Ángelo y la hermana Vivian, no sabía que se llamaba así Viviana, sino Vivian, ¿está? Miguel Ángelo, mi hermano, y Vivian. Ellos quieren hacernos una invitación, ojos abiertos, oídos despiertos. Ahí podemos decir, por fin se van a casar, ¿cierto? Amén.